Yo creo que la idea de demostrar no solamente en Suecia, sino en otro país, quién es Ron Davis, parte de la idea del lugar de donde vengo. Yo vengo de Guatire, yo nací en Caracas, pero vengo de Guatire. Y una de las cosas que a mí siempre me ha gustado es que yo dirijo una orquesta, puedo trabajar con niños, pero que existe esa cercanía, que no existe esa distancia entre lo que es un docente y lo que es un director con el niño, con la persona. Entonces, yo soy este que se monta en el metro, que agarra camioneta, que agarra un mototaxi y que está cercano a todo lo que pasa normalmente en el día a día de Caracas. Entonces, yo quiero que la gente me conozca así tal cual soy. O sea, que así como tú me ves agarrando a mí saliendo de la sede al metro, es lo mismo que agarro mi camioneta de Guatire a Caracas. Y eso no me hace ni más ni menos, eso me hace lo que soy yo, Ron Davis. Es parte de mi día a día, parte de lo que me hace cercano también a los estudiantes. Entonces yo con este programa y con esta manera de mostrar quién soy, quiero mostrarle a todos mis alumnos que la educación y la forma de enseñar parte mucho de dónde vienes. O sea, la manera en la que enseñas parte mucho del lugar de donde vienes y todos los valores que has aprendido dentro de tu proceso de aprendizaje. Por eso creo que para mí es importante que conozcan al Ron como es y no al Ron el profesor o Ron el maestro. No. Ron, la persona que nació en Caracas pero se crió en Guatire y está formada dentro del sistema. Bueno, Guatire es de donde yo soy. Yo puedo decir que yo nací en Caracas, no quiere decir que, pero yo no me siento caraqueño. Yo me siento guatireño aun cuando yo siempre estuve entre la ciudad de Guarenas y Guatire. Viví en Guarenas, viví en Guatire, nosotros somos de Caracas, mi familia es de Caracas. Mi familia se mudó mucho cuando éramos muy pequeños, pero todos somos de San Juan, yo soy de la parroquia de San Juan. Mi familia por parte de papá vive cerca del Guarataro, donde está el Guásimo, de ahí somos nosotros. Mi abuela decide mudarse a Guatire y yo recuerdo mi primaria y mi bachillerato entre Guarenas y Guatire. Entonces, para mí Guatire es la oportunidad de conocer la música. Para mí Guatire es un San Pedro, para mí Guatire es un San Juan, para mí Guatire es recordar que mi abuela vive en la calle Zamora, que es justo enfrente del núcleo de Guatire. Y para mí el significado de Guatire no es un pueblo, no es una ciudad, es el lugar de donde vengo. Entonces para mí significa mucho, porque si tú no recuerdas de dónde eres y qué tan importante es el lugar de donde eres, es muy difícil saber a dónde quieres llegar. El núcleo de Guatire, nosotros llegamos a Guatire a la vez de que, bueno, mi abuela quería salir del barrio, quería que nosotros saliéramos de allá, y porque nosotros perdimos un tío. Yo perdí a un hijo de mi abuela, nosotros lo perdimos y ya tiene 30 años, cumple ahorita en septiembre sin saber de él. Y mi abuela justamente quería que nosotros, sus nietos, tuviéramos la oportunidad de vida en donde estuviéramos alejados del vicio, en donde estuviéramos alejados de todo ese ocio mal canalizado, ¿no? Y era la casualidad que ella siempre nos inscribió en cosas, ¿no? Yo estudié béisbol y era muy malo, era malísimo. Estudié teatro y también estudié pintura. Dejé de estudiar pintura porque, bueno, cerraron la escuela. Pero después de esto, colocaron un núcleo frente de la casa de mi abuela. Y mi abuela tenía una bodega, bueno, todavía la tiene, pero ya no como antes. Tenía una bodega donde vendían chupis, cremositos, y nosotros ayudábamos en la bodega. Después de yo dar clases, de estudiar en la mañana, yo iba a la casa de mi abuela, mientras que mi mamá bajaba del trabajo, y luego nos buscaba. Y yo vendía chupi ahí, y vendía cremosito, y los que compraban eran los muchachos de la orquesta.
Entonces era algo así como que siempre tú estabas vendiendo un chupe y escuchabas hablando de Beethoven, de que fueron y le tocaron al Papa, de que ese era el momento. Recuerdo yo que mi abuela, cuando se hizo lo del concierto del Papa, en el 90 y... Yo no sé si fue el 94 o no recuerdo exactamente, pero los muchachos se montaron en el autobús gigantesco con la bandera de Venezuela en las gorras, vestidos de blanco y negro. Y mi abuela así decía, yo quiero que ustedes como que estén... Y a mí me llamaba la atención porque me gustaba mucho cantar. Y ella nos metía a mi hermano mayor y a mí dentro del núcleo. Yo recuerdo que yo estoy en mi primer año, yo estaba en sexto grado cuando eso, en un liceo militar. Y yo pedía permiso, porque bueno, no me gustaba estar todo el día en el liceo militar porque en la mañana era clase y en la tarde era orden cerrado. Yo decía, no, tengo ensayo de violín. Y siempre era porque me gustaba mucho la clase. Y recuerdo que ahí empecé cuando tenía entre 10 y 11 años, más o menos. Al tiempo, bueno, existe la posibilidad de que yo comience, bueno, nosotros vivíamos en Guarenas y ya pagar el pasaje, ya eso era algún gasto. Y mi mamá no me apoyaba mucho en esta parte de la música, me apoyaba era mi abuela. Entonces, cuando ese momento yo hablo en el núcleo y digo que necesito algún tipo de ayuda, una beca o comenzar. Y bueno, yo era el concertino de la orquesta y después fui concertino de otra. Y me dicen, bueno, hay la manera de que tengas como una beca, pero tienes que ser asistente de las clases de kinder musical. Y bueno, yo dije, bueno, vamos a darle. Y comencé, bueno, al rato, al tiempo, yo me veía, yo amo la música y yo decía, bueno, pero ¿será que voy a ser músico? ¿Será que voy a hacer? Porque me gustaban otras carreras, a mí me gustaba mucho la química, me gustaba la economía. Y agarro y bueno, comienzo en el núcleo a enseñar cuando tenía como 14 más o menos, 14 años. Y yo creo que ahí se abrió una ventana que no ha parado y es la ventana de la educación y de la enseñanza, que es lo que realmente me gusta hacer. Bueno, fíjate que yo nunca había soñado con ser director, ni tampoco había soñado con ser un violinista, ni tampoco... O sea, eso no estaba como dentro de mis sueños, no estaba... No era... Yo iba a la escuela de música porque me gustaba, porque ahí tenía mis amigos, porque ahí tenía liderazgo y siempre me daban la oportunidad de, bueno, tienes ensayo. Yo mismo decía a mis compañeros del colegio, recuerdo, no puedo salir con ustedes hoy porque tengo ensayo. Y ahora cuando veo a mis alumnos, sí, eso pasa así. Eso no es que nadie te obliga a ir, es que tú realmente quieres estar ahí. Yo recuerdo que la primera vez que agarré la batuta, por primera vez, ni siquiera lo había planificado. Querían que dirigieran el himno nacional en la iglesia Pacairigua. Y bueno, Ron, te toca dirigir a ti. Y yo ni siquiera sabía cómo se movía. O sea, yo me paré y bueno, ¿y qué tienes que hacer? Bueno, es el himno nacional. Tú te sabes el himno nacional. Arriba, abajo, ya. Y recuerdo también que esa fue la primera vez que dirigí en un concierto. Y era como parte de la orquesta, pero querían que abriera el concierto a alguien de la orquesta. Yo no tenía ese sueño de ser músico, no existía dentro. Yo sí quería que lo que estaba haciendo, sabía que lo que estaba haciendo me estaba llenando. Yo quería estudiar, cuando salí del bachillerato, estudios internacionales. De hecho, yo fui, presenté mi examen y no quedé y lloré muchísimo por no haber quedado porque estudié demasiado. Y recuerdo que bueno, comencé a estudiar en el IUDEN, en el Instituto Universitario de Estudios Musicales. Y cuando yo fui a presentar mi examen ahí, bueno, me dicen, mira, no, tú quedaste en el último propedéutico. Y yo dije, bueno, no importa, pero yo sentía que eso era lo que yo quería hacer. Nunca había entendido cuánto sentía lo que yo quería hacer, hasta recordar cada momento que ha pasado durante mi proceso en el núcleo. Yo recuerdo que, por ejemplo, la primera vez que le toqué al maestro, tocamos Sherezade. Y yo había hecho otras muestras, pero nunca había tocado de solista. Mi violín era un violín que estaba todo peladito y era Lars y bueno, el violín estaba así, pobrecito, ¿no? Y yo recuerdo que el maestro se me acercó y me dijo,
mi querido, qué bueno ese solo, pero ese solo sonaría mejor con otro violín. Y yo le digo, bueno, maestro, pero este es el violín que tengo. Me dice, no te preocupes, la semana que viene vas a tener otro violín. Y hay un seminario este fin de semana de técnica en Caracas y me gustaría que fuera. Y bueno, y así fue. Y la semana siguiente yo tenía un violín de Luterías de Caricuao. Para mí eso fue como... Ese momento no era un regalo, para mí era como una respuesta a algo que yo venía pensando, que decía, si realmente esto es lo que para esto sirvo yo, para... Y bueno, entre esos y muchas muestras que hice para el maestro y entre eso y ver clases con muchos maestros que cada vez me decían que iba por el camino correcto. Recuerdo que tuve un momento de mi vida en la universidad donde estaba a punto de dejar el violín, comenzando, porque era muy difícil. La competencia dentro del mundo artístico es algo que es bueno, pero asimismo también te puede tumbar, ¿no? Te puedes sentir de que no puedes hacer algo. Y yo recuerdo que en ese momento dije, no voy a tocar más violín y no quiero hacer más música. Y me encerré como por una semana y dije que no iba a hacer más nada. Cuando esto ya dirigía el núcleo, yo era director del núcleo de Guatire. Y recuerdo que mi mamá me dijo, yo no te he apoyado desde el principio, pero si tú vas a dejar la música, chévere. ¿Qué es lo que quieres estudiar economía? Vamos a ponerte a estudiar economía. Pero si tú me preguntas, ¿para qué realmente eres bueno tú? Yo diría que para la música. En ese momento yo dije, sí, por esto es que soy bueno yo. O sea, esto es realmente lo que a mí me gusta y esto es lo que a mí me hace sentir diferente. Es así como una electricidad. Es como imagínate un pez y que lo lances en el agua. Eso es lo que yo siento cuando estoy en un salón de clase y cuando tengo música alrededor. Mira, a mí me gustaba mucho el cello, el oboe y el violín. Pero desde la casa de mi abuela, desde la ventana se ve el núcleo y había un balcón del núcleo y siempre se ponía a estudiar un violinista ahí. Siempre tú lo veías estudiando ahí y yo decía, concha, ese instrumento sí suena bonito, yo quiero tocar violín. De hecho, a mí me iban a dar una viola porque yo estaba grande. Me decían, no, es mejor que toques viola porque tú eres alto y tienes las manos largas. Y no, yo quiero violín. Si no es violín, yo espero. Y yo recuerdo que yo no acepté hasta que me dieron el violín. Al tiempo que empecé a dar clases en el núcleo y que empecé a dirigir el núcleo, yo siempre me sentí identificado con el violín. Aun cuando dirigía, ese era el instrumento que quería. Y también recuerdo que yo, cuando comienzo en la universidad, tenía esa confusión de si quería ser violinista o quería ser director o quería ser docente. Y tengo dos profesoras, Franca Verhagen y Tupac. Ella en una clase me dijeron, Ron, tú eres un docente, recuerda eso. Y yo le decía, bueno, no, profe, pero tengo que estudiar tengo un recital. Y venía la otra profesora, la misma, y me decía en otra clase, tú eres un docente. Yo no lo sentía como que fuera así. Pero después del tiempo, a través de poca experiencia y muchas cosas que me han pasado, yo me di cuenta que yo no me considero un director de orquesta, no me considero un violinista, no me considero un compositor, no me considero un cantante. Yo, si tengo que considerarme algo, es docente. O sea, para mí la docencia en la formación orquestal y la parte de la enseñanza de la música a través de la didáctica es lo que me define y es lo que me gusta hacer. Entonces, eso es lo que yo quiero promover, lo que quiero hacer el resto de mi vida. Bueno, tengo muchos sueños. Yo soy muy soñador, pero siempre he dicho que sueño que uno tiene es sueño que tienes que ir detrás de él, porque si no, no es sueño. O sea, tú tienes que ir, por muy lejano que sea. Yo sueño siempre lo he tenido en mi mente, y es ser un embajador de la música. Siempre he querido que la posibilidad
y la oportunidad que yo tuve dentro del sistema de conocer la música de manera gratuita, de conocer cuáles eran mis debilidades, cuáles eran mis talentos, cuáles son mis fortalezas y cuáles son las cosas que quiero para ayudar a los demás. Yo quiero que esa misma oportunidad la tengan todas las personas a las que yo conozco, así sea en un metro. Sea en un metro en Caracas, sea en una camionetica yendo a los Valles del Tuy o a Guatire, o agarrando el tren de Copenhague a Gotemburgo. Quiero que esa oportunidad no solamente sea en Venezuela, expandirla por Venezuela, sino que también sea una oportunidad de que si yo tengo esa posibilidad de viajar por el mundo y sembrar esa semillita del sistema, que es lo que ha desarrollado mi vida, que es lo que ha permitido que yo tenga experiencias, oportunidades. Quiero darle esa oportunidad a cada persona que conozco, a cada persona que quiere un cambio en su vida, y no solamente un cambio, sino que muchos de ellos ni siquiera conocen que existe la posibilidad de conocer la música y sensibilizar tu espíritu a través de ella. Entonces, eso es lo que yo quiero hacer. El maestro se encargó de que nosotros creciéramos todos y que sigamos creciendo con los mismos valores. Y eso es como la educación que uno tiene, que se va formando dentro de una familia. Ese respeto hacia los demás, esa manera de desarrollar y pensar en que eres un canal de servicio. Puedes llamarlo que tallado, pero yo diría que somos como un producto de desarrollo de valores. Es algo así como que si tú crías bien a un muchacho, ten por seguro que va a ser un buen hombre, un buen esposo. Igual, sí, y eso es lo que funciona dentro del sistema. Dentro del sistema todos tenemos las mismas oportunidades de desarrollarnos en diferentes áreas. Entonces, de repente, tú eres bueno dando clases, entonces te desarrollas en el área como docente. Tú eres buen director, te desarrollas. Pero todos tienen esa oportunidad. Y yo creo que de repente sí, eso nos define como parte de la familia. Llegas a un momento en que todos queremos luchar siempre por lo mismo, que es el bienestar de los chamos. Pues. Y si eso significa que todos tenemos la misma visión, el mismo sueño del maestro, pues yo creo que sí. Entonces soy un tallado desde los pies a la cabeza del sistema de orquesta. Mira, yo siento cuando tengo niños enfrente que tengo que trabajar, yo siento, ¿sabes? Así como cuando uno está enamorado. O sea, que sientes así como cosquillas bueno, es como ansiedad, así ansioso, pero al mismo tiempo alegría, y quieres que la cosa funcione. Y muchas veces, una vez me preguntaron, Ron, ¿qué sientes tú cuando diriges? Y yo digo, para mí dirigir es como estar en un salón de clase. Eso para mí es la orquesta. Para mí dirigir un coro, una orquesta al mismo tiempo es estar en un salón de clase. De hecho, yo normalmente siempre viajo, y cuando viajo a dar clases me meto dentro de la orquesta, aplaudo, me monto en una silla, digo, mira, vamos a hacer esto desde allá, y lo hago fuera del podio, porque me gusta que la orquesta, que el coro sea justamente ese salón de clase. Yo, ahorita, recientemente, dirigí una orquesta de 600 niños, de casi 15 países, donde la lengua con la que me iba a comunicar con ellos no iba a ser inglés, porque yo podía hablar en inglés con ellos, pero los italianos no hablaban inglés. Habían niños que estaban de República Checa que tampoco hablaban inglés. Entonces ahí se convierte como en un reto. Y eso es lo que a mí me gusta. Entonces cuando yo me paro frente a la orquesta, yo lo que empiezo es, en ese momento, ¿cuál es mi reto de hoy? Y ese reto, esa manera en la que, ok, yo necesito que esto suene, que esto cambie, que la actitud de ellos cuando terminen digan, lo podemos hacer y podemos hacerlo mejor. Eso es lo que a mí me levanta dentro de la orquesta. Eso es lo que yo siento. Siento así como las ganas de crear.
Es como muchas ideas al mismo tiempo, pero al mismo sientes así como una energía que va corriendo. Yo siento que frente a la orquesta hay dos cosas que me pasan. Una, que me da nervio. Soy muy nervioso. Pero eso pasa antes de hablar. Cuando digo la primera palabra, ya, el nervio se calla. Y lo segundo es emoción. Porque yo recuerdo que yo estuve sentado ahí y recuerdo de cómo eran mis maestros y cómo el maestro decía en algún momento, hagamos esto de esta manera. O cómo algunos de los maestros que formaban estas metropolitanas decían, orquesta, otra vez. Entonces, toda esa formación con la que tú vas aprendiendo, todo ese aprendizaje que vas adquiriendo a través del tiempo, tú quieres también multiplicarlo, tú también quieres dejarlo bien claro a ellos para que sean ellos quienes me compartan esto en sus generaciones. La comunidad, la música y lo social. Es una misma cosa. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Mira, una orquesta es una comunidad donde tú socializas. La música no ocurre de manera sola. Ocurre porque necesita que factores permitan que ella funcione. Incluso la música que viene de la naturaleza necesita factores de la lluvia, del viento, o sea, todo el sonido que tú quieras de alguna manera componer y quieras hacer junto a una orquesta, junto a un coro, junto a un grupo de niños, es una comunidad. Y la relación que tiene esa comunidad para transformar la vida de cada joven que está haciendo música es donde viene lo social. Entonces, mucha gente dice, ¿esto será un proyecto musical y social o social y musical? Entonces tú dices, ni uno primero ni otro después. ¿Por qué? Porque si tú adquieres un nivel musical muy alto, es la respuesta de que tú estás haciendo un cambio social, estás haciendo una transformación social. Y si tú haces que el niño venga a los ensayos regularmente, que cumpla con toda su disciplina, su orden, tú estás ahí partiendo valores, que estos valores están desarrollando su nivel sociocultural, lo que permite que el nivel musical aumente, sea mucho mejor que este, y no solo eso, sino que imagínate un niño que venga todos los días al ensayo, que en vez de estar en la calle está justamente en el ensayo. Estás haciendo tres cosas. Estás desarrollando la comunidad, estás aumentando la parte sociocultural del niño y al mismo tiempo estás haciendo música de alto nivel. Entonces, todo funciona igual, todo funciona. Incluso mi familia, que no es músico, tiene una consecuencia positiva del sistema. Van a los conciertos, conocen quién es Beethoven, conocen. Entonces, todo funciona de la misma manera. Para mí, esa frase debe ir pegada, sin ninguna separación. Mira, yo creo que eso viene por varias cosas. Una es porque Guatire no es una ciudad, ahorita es una ciudad, pero antes era un pueblo que venir a Caracas era subir a Caracas. Entonces, yo siempre he dicho que esas oportunidades tienen que llegar a todos lados, por eso llegué a Groenlandia. O sea, tienes que ir hasta los lugares en donde los que tú crees que las personas no quieren ir, para allá yo quiero ir. Y para mí sí, la comunidad es importante, porque si tú desarrollas, vas directamente al núcleo de la comunidad y vas desarrollando cada comunidad, dime si no vas a tener un país mejor, dime si no vas a tener un mundo mejor, porque es así, tiene que empezar desde los pequeños núcleos y se va expandiendo. Y de esa manera todas las personas van trabajando en función de servir, de ayudar. Yo también pienso, yo di clases en unos refugios, daba clases en unos refugios en el 2009, 2010, hubo muchas vaguadas, y yo daba clases en los refugios,
Cuando yo daba clases en esos refugios, yo decía, posiblemente estos niños no vayan a aprender nada de lo que les estoy enseñando. Posiblemente, decía. Pero les estoy regalando un momento de alegría en este momento tan difícil. Porque yo no tengo cómo apoyarlos a ellos de otra manera. Pero si tengo conocimientos para que tengan un día diferente, para que puedan entender que pueden ser músicos como no, que pueden desarrollar su sensibilidad, bueno, ¿por qué no? Y así como estas clases que dan en las comunidades, me pasó muchísimo en lugares con la comunidad indígena, en Groenlandia, que cuando llego a Groenlandia es una cosa así como que, bueno, esto es un proyecto netamente social que a raíz de lo social, a raíz de permitir que todo el mundo sea parte de esto, entonces yo puedo unir la música y el arte como otras disciplinas para que el niño tenga una transformación en su vida. Bueno, mi batuta, ¿cómo yo describo mi batuta? Bueno, mi batuta tiene 10 dedos. Esa es mi batuta. Mi batuta tiene 10 dedos que aplauden. Tiene 10 dedos que hacen dibujos mientras dirijo, que se agarra la cabeza y que se mueve dentro de la orquesta. Esa es mi batuta. Mi batuta es la manera en la que yo puedo hacer que todos toquen juntos. Y a veces es hasta una carpeta, a veces es una silla y a veces es una mueca, un grito. Esa es mi batuta. Yo de verdad que la batuta la uso muy poco, porque aun cuando la batuta es un instrumento de trabajo importantísimo que permite no solamente que la orquesta pueda seguirte, que tú puedas crear con la orquesta, como mi trabajo justamente con niños, por eso digo que mi batuta son los dedos. Tengo que hacer muchas señas, muchas muecas, y me permite a mí captar su atención. Entonces, si yo tendría que decir cómo describes la batuta desde el corazón, yo digo que la batuta es el liderazgo que tú le pones a un ensayo, y esa es mi batuta. Mi batuta es el liderazgo que yo le coloco a un ensayo para que la orquesta suene. Esa pregunta nunca me la habían hecho. Estoy pensando, déjame pensar. Yo siempre tengo historias dentro de los ensayos que los cuento y los muchachos se ríen, pero eso también como para hacer un poquito de balance dentro de la seriedad. Bueno, sí, yo recuerdo en un ensayo en Groenlandia. Cuando yo llego a Groenlandia, yo no hablaba inglés, ni tampoco groenlandés, ni tampoco danés. Y estaba haciendo una clase y en esa clase uno de los niños empieza a decir ayoppo. Pero no decía nada. El groenlandés no es muy expresivo. Entonces él me miraba y así que, ayoppo. Y yo decía, ¿tienes hambre? Y él me decía, ayoppo. Y yo decía, ¿tienes sueño? Ayoppo. Y yo decía, ¿qué le pasará a este muchacho? Estaba así como un robot repitiendo. Repetía lo mismo. Y yo decía, aquí pasa algo, esto no está bien. Y entonces yo bajo y le pregunto a la trabajadora social, allá arriba tengo un niño que solo dice, ayoppo, ayoppo, ayoppo. Me dice, sube, que está mal. Y yo subo y le digo a él, ¿te pasa algo? Y casi se me desmayó. Él lo que estaba diciendo es que se sentía mal. Pero yo pensé cualquier otra cosa. Ahí en ese momento me preocupé. Ahorita me da mucha risa porque yo decía, ¿y si yo hubiese llegado en el momento, cae en el suelo, se pegó un golpe? Yo decía, cónchale, a uno sí le pasan cosas bien raras, ¿no? Porque yo no tenía ni idea de que él se sentía mal, su cara no me decía nada. Y después me daba mucho risa en la casa diciendo, yo digo, lo que son los lenguajes, la manera de expresar. Entonces, desde ese momento, trato de ser muy elocuente en los ensayos. Entonces, trato de contar cosas que veo en el metro o en una calle, de manera que ellos puedan asociar la clase con tu día a día. Pero cosas chistosas yo creo que me han pasado muchas.
Recuerdo también, me pasa muchísimo que yo siempre me como una trabilla, siempre. Y he ido hasta conciertos a ir con la trabilla, o sea, tengo la trabilla comida, o también me ha pasado que a mí siempre se me olvida subirme el cierre. O sea, es una cosa desde niño, es algo que me pasa. Y he salido al escenario y empiezan como que, ¡rum! Y yo no me doy cuenta. Entonces, bueno, eso me ha pasado muchísimo. Y yo creo que eso es muy chistoso, pero... Y a veces yo mismo miro, cuento las trabillas. Y digo, cuento, y nada, y están completas. Y de repente veo, ¡rum! Te comiste una trabilla. Vale, ¿hasta cuándo? Mira, yo creo que uno de los hitos más importantes que ha tenido el sistema, yo creo que ya el maestro José Antonio Abreu, con toda esta visión que ha tenido y con toda esta dirección que ha querido llevar y ha permitido durante estos 40 años que se multiplique. Yo creo que ese es el mayor kilometraje que nosotros tenemos, ese es la mayor vivencia, la mayor resultado y todos estos resultados admirables como el maestro Gustavo, como las nuevas generaciones de directores, profesores, docentes, y que el sistema se esté expandiendo por más de 50 países. Yo creo que ese es el resultado de que nosotros somos un ejemplo no solamente de educación musical, sino también de transformación social. Y para mí eso es uno de los puntos más importantes que el sistema ha desarrollado. Y que otros países quieran ser como Venezuela, que otros países quieran tener el nivel musical que tiene Venezuela, no solamente el nivel musical, sino también su energía, su carisma. Mira, el carisma y la energía que tú le aplicas a lo que estás haciendo es fundamental, porque si tú no aplicas eso dentro de lo que estás haciendo, como que la cosa no funciona. Tú necesitas que no solamente tengas el carisma sin la atención, sino también el amor por lo que estás haciendo. Si tú no estás enamorado de lo que tú haces, es difícil que las cosas sigan adelante. Yo siempre he dicho que esto no es mi trabajo, esto es parte de mi vida y esto es parte de mi día a día, de lo que me hace respirar, de lo que me hace seguir adelante. Y si no tengo esa alegría, ese carisma, esa sonrisa, ese ímpetu de hacer las cosas, entonces no soy yo. Y para mí eso es importante mostrárselo a los niños, porque cuando estoy trabajando con niños, son ellos que deben entender cómo te vas a enfrentar a la vida, cómo vas a aprender a ser líder. Entonces eso se lo tiene que dar el docente, ese carisma se lo tienes que dar tú. Imagínate que vayan a una clase y no existe esa energía. Entonces no van a querer volver a tu clase. El sistema, todas las personas que tú le preguntas que se crearon dentro del sistema dicen el sistema es mi familia, el sistema es mi trabajo. Pero si yo tengo que decir algo, el sistema es lo que soy. Es parte de lo que soy. Cada vez que yo tengo que dar clases, ahí está el sistema. Ahí está un resultado de lo que el sistema me ha regalado. Cuando yo tengo que dar una respuesta a mi familia, es un balance entre la crianza que tuve de casa y la oportunidad que me dio el sistema, no solamente para desarrollarme como docente, sino la oportunidad de conocer el mundo que conozco y que muchas de las cosas que quiero aprender y conocer me las da el sistema, y sobre todo el sistema es parte de lo que soy y de lo que quiero ser.